de los demócratas en Estados Unidos. Vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo Mura. Mañana paro docente nacional. Jerónimo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciana. Así es, la CETERA ha decretado un paro nacional por 24 horas. Mañana no habrá clase en casi todo el país. Y estamos junto a Sonia Leso, secretaria general de CETERA. Sonia, ¿cómo están viendo la situación, esta situación preocupante que se da en la provincia de Chubut a propósito de la muerte de estas dos maestras? Mire, nosotros veníamos señalando que la situación se iba a agravar. Lo dijimos en la conferencia de prensa del día 10 de septiembre, un día antes del Día del Maestro. Llamamos la atención, hicimos una marcha en la provincia, en la casa de la provincia de Chubut, hicimos una movilización nacional, hicimos un paro nacional. Ese día planteamos que la situación de Chubut se iba a agravar. Esta es la quinta semana sin resolución de un conflicto. Hay una parte importante de los docentes que directamente no cobraron su salario y hay otra parte que cobró una proporción, una parte de su salario. Esta situación se ha ido agravando y anoche conocimos el desgraciado hecho de dos muertes evitables, que eran dos maestras, dos profesoras que volvían de una marcha en Rawson para Comodoro Rivadavia, dos docentes de la escuela 738 de la escuela de Comodoro Rivadavia, que volviendo de la movilización tuvieron un accidente en la ruta y fallecieron. Esto generó una gran indignación en la docencia y bueno, lo que estamos señalando junto con los compañeros universitarios de CONADU, junto con SADOP, con otros gremios como la FEB que han adherido a este reclamo, es hoy hemos declarado una jornada nacional de duelo con crespones negros frente a las escuelas y banderas a media asta, y mañana un paro nacional de CETERA exigiendo que esto se tiene que resolver ya, que no se puede seguir demorando la resolución de este conflicto. Luciana, te está escuchando Sonia Leso. Muchas gracias, Sonia, por recibirnos. Este paro nacional, el objetivo, entiendo, la jornada de duelo es dolorosísima la situación y el accidente fatal en el que murieron las dos docentes. Pasando ya al tema de la jornada de paro docente nacional, ¿a quién pretenden hablarle? ¿A qué estamento del gobierno? ¿Al gobierno de Chubut o al gobierno nacional? ¿A quién responsabilizan ustedes de esta situación? A todos, principalmente el gobierno de Chubut, porque es el responsable de abonar los salarios, pero también hemos hecho gestiones frente al gobierno nacional para que intervenga, para que haya una mesa de diálogo y para que esto se pueda resolver. Sonia, ¿cuál sería la herramienta que puede poner en juego el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional, para intervenir en la resolución, contribuir a la resolución del conflicto en Chubut? Mire, lo primero es restablecer algún diálogo que pueda solucionar este conflicto. El Gobierno Nacional lo que nos informa cuando nosotros nos hemos comunicado hoy con el ministro Finocchiaro es que ellos giraron a la provincia 1.100 millones de pesos de adelanto de fondos coparticipables. El gobierno provincial dice que esos fondos son insuficientes. Ahora, lo que nosotros requerimos es que haya una mesa de diálogo donde este tema se pueda tratar y se pueda resolver. Hay una preocupación de la ciudadanía, por supuesto la situación de Chubut es crítica y los trabajadores deben recibir su salario, pero el instrumento del paro nacional afectando a niños, niñas y adolescentes en todo el país parece excesiva. ¿Cómo lo ve usted? Mire, eso permanentemente hay un sector de la sociedad que lo plantea. Nosotros no hubiéramos llegado jamás a esta situación si no hubiera pasado lo que pasó. Nosotros lo venimos advirtiendo hace semanas. Y si este tema se hubiera resuelto, esto no hubiera pasado. Es más, no se hubieran muerto estas dos compañeras, porque esto hubiera sido evitable, porque estamos hablando de dos muertes evitables y de una situación crítica. En Chubut los docentes no cobran el salario. En Chubut los docentes no tienen obra social. Eso es lo que está pasando. Y si nosotros no hubiéramos hecho estos llamados de atención, probablemente ni siquiera se estaría hablando de este tema, porque para muchos lo que pasa en Chubut es algo lejano. Para nosotros son docentes
que son parte de la Argentina y que viven situaciones verdaderamente dramáticas en este momento. Y la solidaridad de los docentes del país se hace escuchar. Hubiéramos preferido que esto se hubiera solucionado, la verdad. Es grave estar en esta situación, pero necesitamos que haya las mayores atenciones a este tema y que se pueda resolver este conflicto. Sonia, el gobernador peronista de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, llevó ayer a la legislatura un proyecto de ley para aumentar el salario de la planta política. Su salario, el del gobernador, que hoy es de unos 84.000 pesos, pasaría a más de 300.000 pesos. ¿Qué dicen los gremios docentes de la provincia de Chubut sobre esa propuesta del gobernador? Y usted se imagina que esto aumentó la indignación. O sea, ayer se sumaron dos hechos, este tema y el tema de el accidente de las compañeras. En realidad esto es obsceno, aumenta la indignación, no se trató en la legislatura, creo que no se va a tratar. Nosotros exigimos, o los docentes de Chubut, y nosotros compartimos, exigen el retiro de este proyecto, porque en una situación donde los docentes no están cobrando su salario, la verdad que plantear un aumento de salario del plantel político, legislativo y judicial es obsceno. Sonia, última cuestión. ¿Cuánto cobra hoy? ¿Cuál es el salario testigo de un docente de Chubut hoy? Una parte de los docentes de Chubut cobran aproximadamente 30.000 pesos, entre 25 y 30.000 pesos, y según si tienen dos cargos o horas cátedra, por supuesto el salario es más alto, pero estamos hablando de una provincia donde el costo de vida duplica o triplica los de la zona centro y donde todavía la mitad, más de la mitad de los docentes no percibieron el salario de este mes, 0 pesos. Y eso es lo que verdaderamente es grave. Ayer nos decían, nosotros ayer estuvimos en contacto porque hubo una marcha, hoy estuvo la marcha del silencio, una marcha muy numerosa, que hubo en Rawson, y ayer lo que nos transmitían los docentes de Chubut es que no recibieron un peso. Hay una parte muy importante de los docentes que no pueden siquiera comprar sus alimentos. Además la obra social está quebrada, con lo cual si hay un docente que tiene su chiquito enfermo, su hija, su hijo enfermo, no puede ser atendido. Estamos hablando de una situación límite. Una situación límite. Sonia, hablábamos hace unos minutos con un periodista de Chubut, Raúl Figueroa, con una mirada muy experta sobre el escenario político de Chubut. Señalaba que el gobernador Arcioni se alineó detrás de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, de la mano de alguna manera de su referente nacional, que es Sergio Massa. Usted, que ha manifestado su apoyo político, ¿cómo ha estado en diálogo con Alberto Fernández por esta situación de Chubut y la preocupación que puede, de esta situación, cómo se va a resolver en una eventual gestión nacional de la fórmula del Frente de Todos? Mire, lo primero que yo le quiero señalar con mucha claridad y mucha firmeza, que nosotros no admitimos ninguna especulación política. Esto que sucede en Chubut, gestione quien gestione la provincia y sea del partido que sea, nosotros estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Eso no es un tema partidario para nosotros, es un tema, imagínese, directamente ya del orden de la sobrevivencia, con lo cual lo que nosotros hacemos es reclamarle a todos los sectores que pongan los mayores esfuerzos para resolver esta situación. Nosotros lo veníamos advirtiendo, se lo hemos dicho a todos los actores de los distintos partidos de la vida política para que intervengan en la solución de este conflicto. Y no nos amerita una especulación política este tema, nunca, jamás. Y en relación a la consulta, porque está claro la consulta o el pedido que le han hecho al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional en ejercicio, en relación a las otras fuerzas políticas, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿cuál ha sido la respuesta que han obtenido? Nosotros no hablamos luego de la situación, nosotros no hablamos con Alberto Fernández. La reunión fue muy previa. Lo que nosotros transmitimos hoy, tanto al gobierno de Arcioni como al ministro Finocchiaro, es la necesidad de que haya una resolución urgente, que haya una mesa de diálogo, que se reúnan y que resuelvan este conflicto. Bien, muchísimas gracias, Sonia Leso, por estas precisiones. Muchas gracias, Jerónimo Mura, desde allí. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a un corte en la repregunta noticias.